Hola a todos. Gritos de libertad en Teherán. Celebraciones y represión a pesar del riesgo de muerte. El sonido de los fuegos artificiales y los gritos de muerte al dictador han resonado en los barrios de Teherán. Hemos visto imágenes filtradas que muestran a ciudadanos repartiendo dulces mientras las columnas de humo aún se elevan tras la operación Epic Fury. La otra cara de la moneda es la represión. El régimen no se ha ido en silencio. La Guardia Revolucionaria Islámica ha desplegado unidades de élite y se informa de una represión sangrienta con más de 200 muertes y cientos de heridos, incluyendo ataques atroces a los centros de estos jóvenes que estaban en la noche manifestándose en las calles, como vamos a ver. También tenemos noticias polémicas, como el ataque a un colegio de niñas, que vamos a intentar analizar, pero sobre todo tenemos también noticias importantes, que es este comunicado oficial que deja claro lo que aquí en Bellum Artis os contamos antes que nadie a las 4 de la tarde, cuando se hace oficial en torno a las 9 por Reuters y otras agencias de comunicación, aquí en Bellum Artis, a las 4 de la tarde, haciéndonos eco de una noticia israelí de Canal 12, confirmada en parte por Times of Jerusalem, os contamos que era casi segura la muerte del líder supremo de Irán en este programa, que, por cierto, entró también en estrategias militares y estuvimos hablando sobre el ataque. Vamos a hablarlo también ahora con otros amigos, pero quiero que veáis este vídeo. La gran nación de Irán y pionero de la Umma Islámica, el imán Jamenei ascendió a los cielos tras beber el dulce néctar del martirio en el sagrado mes del Ramadán. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional emitió un comunicado al respecto. Confirmada la muerte oficialmente, y veremos también más noticias sobre el tema del fin de la vida terrestre de Ali Jamenei y la llegada al cielo con sus vírgenes, y sobre todo también la decapitación del régimen con la muerte también del presidente y del ministro de Defensa, Así Nasirazad. Importante este descabezamiento del régimen, porque es la primera vez que Israel logra acabar con el jefe de Estado de Irán o de un país enemigo. En otras guerras acabó con el ejército, acabó venciendo, pero es la primera vez que decapita en un solo ataque al régimen. Vamos a analizarlo, tengo información reciente y justo ahora me llega más información. Israel confirma que fueron ellos los que atacaron, no fue Estados Unidos. El ataque al corazón del régimen fue realizado por la Fuerza Aérea Israelí, como os hablamos también ayer en el programa que hicimos con estrategias. La caída de Pezeshkian, el fin de la fachada Pezeshkian, que intentaba navegar entre el ala dura y una apertura mínima para salvar la economía. Ha también sucumbido al bombardeo a las sedes de gobierno en Teherán, porque no solo se atacó, como ya os explicamos en un programa a primera hora de ayer, la sede del líder supremo, sino también la del gobierno, la del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior. Sin interlocutor, con su muerte, el régimen pierde a su rostro civil y todo queda en manos de la Guardia Revolucionaria. Hasta que haya una transición efectiva, vamos a ver que gran parte de las decisiones que haga Irán van a ser realizadas no por el gobierno civil, no por el ejército, por la TES, sino por esa Guardia Revolucionaria. Hay un mensaje de Trump también muy importante que dice: el tiempo de las palabras acabó, hemos cortado la cabeza de la serpiente y a sus lugartenientes. Nos deja bien claro este mensaje de Trump lo que han buscado en el primer ataque. Vamos a analizarlo en profundidad con unos amigos habituales del canal, que seguro que más de uno ya conoce y que ayer nos vieron también hablar sobre el tema, que son, empezamos, como siempre, con nuestros amigos Juan Carlos Pérez, Mariano López y Miguel, que estuvimos ayer juntos, y hoy Juanjo, que se incorpora, especialista también en Oriente Medio y autor de una tesis en su momento doctoral sobre los países árabes y España. Pues Mariano, Juanjo, Juan Carlos, hola a todos. Hola, buenos días, Paco. Buenos días.
Francisco, ahora. Pues Mariano, bueno, vamos a empezar por... Hay mucho que hablar, ¿no? Tenemos noticias aquí, pero yo creo que esto va más rápido y más profundo de lo que esperábamos ayer a las 9 de la mañana. Es decir, cuando nos levantamos ayer por la mañana sacudidos por la noticia del ataque estadounidense e israelí a Irán, hablábamos, bueno, de una posible guerra larga. Y yo en muchos programas dije que lo primero que tenían que hacer era un ataque a la cabeza. Acuérdate, Mariano, el programa que hicimos juntos sobre el Taralá, ¿no? La venganza de Alá, la Secretaría de Estado bueno, que controla todos los servicios de represión. Un programa que creo que no tuvo el eco que tenía que haber tenido. Yo creo que es un programa que nos quedó muy bien sacando información que no tiene nadie en castellano. Este programa, El cerebro del terror, Cuartel General Salalá o Taralá, que os invito a ver. Este ataque fue claro. Y de hecho, me parece importantísimo o vital esta decapitación del régimen, ¿no? No sé si queréis empezar tú, Juanjo, analizando las consecuencias de esta decapitación. En principio, el mero hecho de matar a Jamenei es poco relevante. O sea, era un hombre que ya estaba amortizado, que le quedaba muy pocos meses, quizá un par de años de vida por su avanzada edad y sus enfermedades. Y no hay que olvidar que, a diferencia de lo que pasa en la mayor parte del mundo islámico, donde no hay un estamento clerical altamente organizado como la Iglesia Católica, donde hay una jerarquía bastante estricta, casi militar, en el chiismo duodecimano sí hay una jerarquía clerical, sí hay una organización estructurada y entonces hay, como la Iglesia Católica, muere el Papa, se reúnen los altos dignatarios religiosos, los cardenales, y eligen un nuevo Papa inmediatamente. En este caso se comenta, todavía está pendiente de confirmar, que Jamenei, viendo claramente el peligro, había nombrado anticipadamente a su sucesor. No, te interrumpo, Juanjo, a 4. ¿Sí? 4 sucesores. A ver, eso lo comuniqué hace ya 10 días o 15 días. Hubo una norma del gobierno iraní previendo estas cosas que nombraron para cada cargo importante, tanto militar como civil, 4 sucesores. Bien, no uno. Entonces, no, es importante. 4 sí, pues en orden. Se elimina a todos. Claro, porque saben lo que pasó a Hezbollah. Y entonces nombraron a 4. Sí. Pues perdona entonces, por la interrupción. No, pues entonces en principio la decapitación del régimen no es relevante porque enseguida hay un reemplazo y todo sigue igual que antes. O sea, no es una dictadura personal como puede ser, por ejemplo, la de Daniel Ortega en Nicaragua o la de Erdogan en Turquía. O sea, es algo mucho más institucionalizado. Es un poco como la Unión Soviética. O sea, si moría el secretario general, el Politburo enseguida nombraba un nuevo sucesor si no estaba nombrado de antemano, como tú acabas de decir. Entonces, el mero hecho de matar a Jamenei no significa que el sistema vaya a descoyuntarse. Al menos ese golpe por sí solo no va a ser suficiente. Tenemos esa visión que es cierta, que es yo lo expliqué, que la dictadura iraní no es exactamente como Venezuela, ¿no? Es más bien, está metida completamente en el país y está estructurada, jerarquizada, pero un golpe duro en la moral tiene que ser, ¿no, Mariano? Es decir, que les hayan... Bueno, y voy a mostrar imágenes y vamos a analizar cosas. Que les hayan reventado directamente su cabeza, eso, aunque crean en el martirio, la cara de pena que está mostrando el periodista o el vocero del régimen, algo muestra, ¿no? Totalmente. Y no solo eso, también, bueno, como dijisteis tanto Juanjo como tú, hay una especie de... Cojo también el capote de Juanjo con el tema de que en el más puro estilo, como decía en paz descanse Tino Brugos, de que la revolución islámica iraní también se parecía a la soviética, salvando las distancias, quiero decir, pero que hay un grupo minoritario, como fueron en el caso de la URSS los bolcheviques y en el caso de lo que era la revolución islámica los duodecimanos, logra el poder por ser los mejor organizados. Un poder vertical que parte desde las bases hacia el líder supremo, primero Khomeini y ahora Jamenei. No obstante, hemos podido ver en muchos casos lo de que la decapitación de un régimen es como los cómics de la Marvel, ¿no? De Hydra, corte una cabeza y surgirán 5 nuevas. En este caso, pues sí que es cierto que habíamos hablado justo lo de los 4 sucesores para cada uno de los altos cargos del régimen, sea bien defensa o la IRGC en el caso militar, puramente militar, en el caso religioso, igualmente para el líder supremo. Y el que mejor colocado estaba, a pesar de todo ello, es que tampoco tenemos noticia de él, por lo cual también pudo ser asesinado, es Moqtada Jamenei,
el hijo mediano de Ali Khamenei. Se vetó, por ejemplo, a antiguos principalistas, que quiero decir conservadores, reconvertidos en reformistas, como era, los hijos de expresidentes, un largo etcétera, para supuestamente no mostrar una imagen clientelar o nepotista. Yo creo que ya el hecho de que Khamenei, su presumible sucesor, pueda ser su hijo, deja muy mal lo que es la propia estructura del régimen, ¿no? Que siempre se acusó de eso, ¿no? De esa especie de cerrojazo hacia adentro por el Velayato, el Vilayat Faqih, la ideología que vertebra a toda la República Islámica, y luego, pues, por las redes clientelares nepotistas, clientelares en un caso por los boniats y por los pasaris, y luego nepotistas, pues, hartos cargos del régimen, como están ahora viéndose con el caso de los Larijani, ¿no? Uno de ellos, Ali Larijani, que era el secretario general del Consejo de Seguridad, parece ser que va a ser el que tome las riendas pro tempore, y unido a todo ello, pues tenemos a varios de sus hermanos en la judicatura, etcétera. Todos ellos encima con una mala visión social de la sociedad hacia ellos, porque son, sí, persas o iraníes étnicos, pero nacidos en Irak durante su exilio en la época del Shah. Estamos hablando de que se sigue considerando a mucha gente del régimen, lo mismo que pasa, salvando las distancias, con los talibán en Afganistán. Mucha gente ve a los kandaharis como poco menos que paletos que son invasores u ocupantes. Aquí puede pasar lo mismo. Y Juan Carlos, después voy a empezar a mostrar imágenes del ataque, explicar cositas y seguimos, ¿vale? Buen día. Ciertamente sorprende que algunas hipótesis o escenarios en los que nos íbamos a poder meter, pero que se veían como problemáticos o difíciles, una situación de ataque sobre Irán, la situación de una hipótesis de guerra regional en la que pueden haberse metido en parte voluntariamente los propios iraníes atacando a países del Golfo, pues ciertamente sorprende cómo estamos ya inmersos en ese escenario y casi sin que podamos hacer nada. Cierto es que ha fallecido más de una persona, y creo que se comentó ayer en este canal, a la hora de decir, tenía que ser a partir de cierta hora, porque regresaba al complejo Khamenei, y justo cuando entró es cuando atacaron, casi como lo de la taladradora en Beirut con Nasrallah. Con lo cual ahí daba ya cierta idea de quién estaba detrás, que era Israel y no Estados Unidos, que por cierto mató a Soleimani en el aeropuerto internacional de Bagdad. Cierto es que, como me han comentado, tanto Yamamoto como Soleimani no eran jefes de Estado, con lo cual ahora hasta qué punto va a haber una represalia, una represión interna o externa, frente interno o externo por parte de esta gente que tienen complicado el tema de la sucesión respecto del carisma, liderazgo, eso va a ser ciertamente complicado. Y por otro lado está la posibilidad de que tanto con un Estado detrás o no, porque lo de la caída del régimen eso ya estará por ver, pero en cualquier caso puede esto abrir una espita respecto de represalias en Formo Hashishim, el viejo de la montaña, respecto de Occidente, respecto de ataques de grupos de incontrolados. Esto también supongo que habrá que valorarlo cara al presente y al futuro. Y por eso tal vez sea interesante recomendar este libro que está por aquí. Me suena. Sí. Bueno, en ese libro hablo de una cosa que es la Guerra de Salvas, que voy a hablar después de ella, y hablando de Israel y esto de quién atacó, ¿no? Pues ya hay comunicado oficial. Voy a leer lo que la agencia EFE reproduce del comunicado oficial israelí. Ali Khamenei fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia detallada mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiales. Vale, esto es el comunicado, digamos, ya oficial. Y tengo una noticia de la agencia EFE que hace eco, a su vez, de
en New York Times, en el que explican un poco cómo fue el ataque y por qué se produjo y cuándo se produjo. ¿Vale? Lo tenemos aquí, lo vamos a mostrar en pantalla. Esto lo vamos a ver después. Leo, según agencia EFE, la CIA siguió durante meses la pista del ayatolá Ali Khamenei, al que Israel pudo matar gracias a la información de esa agencia estadounidense sobre el lugar y la hora de una reunión del líder supremo iraní con otros altos cargos, informa este domingo el diario The New York Times. Estados Unidos e Israel planearon originalmente atacar Teherán por la noche, pero retrasaron la operación en parte porque la CIA se enteró de que iba a haber una reunión la mañana del sábado en el complejo de edificios donde reside Khamenei, indica el diario, que cita a varias fuentes familiarizadas con la operación. La agencia de inteligencia estadounidense pudo saber que el propio Khamenei iba a estar presente en el complejo durante esta reunión, junto a muchos altos cargos, lo que permitió eliminar a muchos de ellos en un solo ataque. La operación comenzó sobre las 6 de la mañana en Israel, 4 GMT, cuando los aviones de combate israelí despegaron de sus bases y los misiles de largo alcance golpearon el complejo de Khamenei sobre las 9:40 locales, 6:10 GMT, en un ataque que no requirió de muchas aeronaves, pero sí bien armadas, de acuerdo con el periódico. Los altos cargos iraníes de defensa y seguridad estaban en este momento en un edificio del complejo y Khamenei estaba en otro, añade el rotativo. En concreto, Israel había determinado que en esa reunión estaría el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpur, el ministro de Defensa, Asi Nasiradeh, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdurrahim Musavi, el secretario del Consejo de Defensa, Ali Sanjani, y el jefe de su oficina, Mohammad Shirazi, todos ellos confirmados muertos. Estados Unidos e Israel, teniendo también información sobre el paradero de varios funcionarios iraníes de inteligencia y después de atacar el complejo, bombardearon también las ubicaciones donde se encontraban esas personas, hasta matarlos a todos, excepto a un alto cargo que escapó y al que el New York Times no identifica. Bueno, aquí tenéis la noticia. Me parece muy... ¿Puedo añadir quién es el que no identifica y que huyó? Eso, yo pues, creo que ya debería de confirmarse, a ver, quizás estoy tirando al vuelo demasiadas cosas, pero ¿quién sabe dónde está el jefe de la Fuerza Quds? Pues ya van 3 veces que ha sido intentado asesinarse y no ha muerto. Entonces, al final, aquello que decían que era de origen étnico judío, no lo digo a mal, ni mucho menos, que no se me tome, pero sabe que hubo una infiltración bastante potente. Y de la misma manera, pues podemos decir que incluso gente de origen étnico iraní viviendo en Israel, es decir, judíos persas, llamaron a muchos líderes de la Fuerza Quds, de la IRGC, para advertirles. Hay una transcripción, me parece que era New York Times, de un alto cargo del Mossad o del Shin Bet que llama a su contraparte iraní y dijo: sabemos que no tienes delito de sangre, huye del país con tu familia porque vas a ser eliminado, si no, vas a ir al infierno con el resto de personas. Literalmente decía eso. Entonces, vamos, que el líder de la fuerza Quds, Ismail Ghani, no aparezca y tampoco haya sido atacado o se haya dicho que se intentó descabezar dentro de todo este conglomerado de altos cargos, principalmente de defensa y seguridad del régimen iraní, da que pensar. Aquí tenéis un listado de altos cargos de la Guardia Revolucionaria que están involucrados en esa taralá, ¿no? En ese sistema represivo, más que en sí en la defensa de la nación iraní. Tenemos aquí algunos de los altos cargos que murieron en el ataque. Tenemos al ministro de Defensa, al jefe de la oficina militar del líder supremo, al líder asesor de seguridad, asuntos de seguridad y secretario del Consejo de Defensa, al jefe de la Guardia Revolucionaria. ¿Este es el que tú comentabas? No. No. Bueno, por ejemplo, decir de esos 3, empezando por la izquierda, Sanjani, ya se le intentó eliminar en junio de 2025, perdió una pierna, al principio se daba por muerto, y justamente antes, en el 2024, se encontraba en lo que era en Beirut cuando el bombardeo, no tanto de Nasrallah, sino de su sucesor, Hussein Safieddin, ¿no? Y bueno, en estos casos lo que ocurrió fue que se salvó por los pelos. Al final ha sido eliminado. No, yo hablo de el jefe de la Fuerza Quds, el sucesor de Qasem Soleimani, Ismail Ghani, que ya cuando bombardeó Beirut se libró por los pelos y estuvo siendo interrogado por la propia sección de inteligencia de la IRGC, porque fue el único de quizá 15 personas importantes que sobrevive. De hecho, en las primeras imágenes en las que aparece en público,
lleva gafas de sol para tapar los golpes que le debieron de dar, le torturaron, y lleva guantes. Dicen que le arrancaron las uñas. Bueno, seguimos con algunos cargos y después nos metemos a más cosas porque tengo muchas imágenes que asesorar, que comentar. El jefe de la Guardia Nacional está el secretario de la SPND, no sé si Departamento de Seguridad Nacional, ¿no? Sí. Otro secretario y el antiguo secretario, perdonad, que debe ser que ya seguía haciendo funciones pese a estar fuera del cargo, y el cabeza del servicio de inteligencia, ¿no? del comando Catén Alambida, ¿no? Es la protección digamos, de la coordinación de protección de la capital, de Teherán. Y el SPND creo que es el Consejo Supremo de Defensa. Vale, perfecto. Yo creo que esto es un golpe durísimo. La pregunta del millón, ¿cómo se reunieron todos cuando estaban los tambores de guerra sonando por todos lados? Claro. Nunca sabes exactamente cuándo va a empezar. O sea, no sabes si va a empezar hoy o mañana. Creerían que estarían también hay una cosa y quizás es lo que también quiere decir Juanjo, que en muchos casos Al-Qaeda, cuando sabía que iban a ser bombardeados en Kabul en 2001, se reunían en puntos de la ciudad porque pensaban que iban a ir a otros lugares. Lo típico de ponerse a ojos de todos, o utilizar teléfonos móviles para triangular la posición, y a sabiendas que se iban a bombardear, acabar la reunión antes y salían por patas. Así, por ejemplo, salvó la vida a Zawahiri en 2001. Pues tenemos mucho que comentar. Yo, si queréis, voy a mostrar unas imágenes importantes de esto que vamos a ver ahora mismo, que es la residencia del líder supremo antes y después. Aquí podéis ver la imagen después del ataque. Al principio podíamos pensar que fueron misiles Tomahawk, que fueron lanzados, ¿no? En esa primera salva de misiles estadounidenses, pero no. Se reconoce que fue la Fuerza Aérea israelí y debió lanzar algún tipo de bomba antibúnker. ¿Por qué digo esto? Ayer con estrategias él lo insinuó, lo pensó, pero no acertábamos bien por la calidad satelital. Él decía que esta sombra que tenemos aquí, ¿la veis? Esta sombra que era el agujero. No, yo le dije que era la sombra de la palmera. Pero ahora con esta imagen, que se ve mejor, podemos ver 3 impactos, ¿los veis, no? Sí, sí, sí. Voy a aumentar la imagen porque yo creo que es importante esto verlo bien. Lanzaron 3 bombas antibúnker. Esto es buscando la posibilidad de que estuviesen escondidos en un búnker en el interior del complejo. Tendrían mapeado perfectamente el lugar y aquí podéis ver los 3 impactos distintos a los demás que destruyeron el resto del complejo. Podemos ver que penetran perfectamente sin hacer explosión y destruir el tejado del edificio, ¿no? Yo creo que estas son las que acabaron con la vida del líder supremo, como pasó en aquel momento con Hezbollah, cuando acabaron con la vida del líder de Hezbollah lanzando... Y también en Qatar. En Qatar, no sé si te acuerdas, Paco. Lo que sí, y es una pregunta que hago todos, ¿cómo la defensa aérea iraní no detectó los radares a un grupo de aviones? A ver, bueno, yo lo dejo bien claro. Estaba eliminada gran parte de la defensa ya en la guerra de los 12 días. Segundo, digan lo que nos digan el sistema de radares ruso y viendo también el chino en Venezuela, no detecta los F-35. Digan lo que digan. Incluso no sabemos en este momento si hubo una guerra electrónica previa, justo en ese momento, de los Growler y otros aviones estadounidenses como los Will Wizard, que fueron abriendo pasos. No sabemos nada de este momento. Estamos viendo información, vimos los Tomahawks, porque eso se ven, pero no vimos el lanzamiento de misiles desde territorio, a lo mejor iraquí. Los aviones no llegaron a penetrar en Irán. Lanzaron los misiles, como lo vimos en la guerra de los 12 días, y Irán no tiene capacidad para paralizar una bomba a velocidades hipersónicas, ¿no? No estamos hablando de un misil hipersónico, estamos hablando de una bomba que tiene cierta proyección y cierta propulsión que le lleva a una velocidad de un Mach o poco más. Esto es importante, es decir, no tiene capacidad. Y estamos viendo que es imposible ahora mismo a Irán paralizar ningún ataque. Eso es verdad que él tiene su capacidad de respuesta, que la vamos a analizar, pero no tiene la capacidad de detener los golpes, que es un poco lo que está pasando aquí. Aquí, Juan Carlos, sobre el ataque a la capital, ¿qué puedes decir o comentar? O si no...
Pues que es un elemento interesante porque las consecuencias pueden ser presentadas tal vez como elemento simple, pero al hurtarnos parte de los datos, seguramente para que el enemigo del ataque, los propios iraníes, pero también los chinos y los rusos, no sean conscientes de manera pública y notoria de cuáles son los elementos e ingredientes que han operado a la hora de entrar en esta situación, pues nosotros también tenemos esa problemática a la hora de faltarnos piezas, a la hora de los engranajes y poder entender lo que ha sucedido. Seguro que hay elementos respecto del tema de la guerra de los 12 días, que fue importante a la hora de la no recuperación. El hecho, como comentasteis también ayer, a la hora de cegar las puertas de salida de los lanzadores, tratar de destruir los lanzadores casi más que los propios misiles, porque también se comentó que Israel había limitado la posibilidad desde la parte occidental de Irán de lanzar ataques contra Israel, e incluso también se puede pensar de que los países del Golfo sufrieron mayor número de ataques que la propia Israel, lo cual ciertamente resulta sorprendente porque puede poner a Arabia Saudí y países del Golfo del lado de esta coalición, lo cual ciertamente resulta curioso porque pareciera que en los últimos tiempos había empezado a surgir una coalición intermedia suní, con Egipto, con Arabia Saudí, con el acuerdo de paraguas nuclear con Pakistán, que esos también están enzarzados en una situación de guerra con Afganistán, Pakistán, pero ahora con esto se coagula una situación en la que la dicotomía sería entre Estados Unidos e Israel de amigos e Irán, que está en principio sola, lo cual se volviera a establecer una situación binaria. Eh, como en el asunto militar, pues habéis comentado bastante cómo es este asunto de cómo se ha sucedido, con qué armas y cómo se ha ocultado ciertamente para no dar pistas al enemigo. En el ámbito político ciertamente está ese otro ámbito a la hora de la sucesión y cómo queda el reparto de poder y cómo va a poder configurarse la oposición, porque claro, esto no es como Venezuela, porque Venezuela sucedió, sí, el día 3 de enero, pero lo del 3 de enero es imposible de suceder sin lo que sucedió el 28 de julio del 2024. Y lo que sucedió ese día sería imposible de entender sin los comanditos, sin toda la estructura de la unidad que estaba detrás de cualquier posible candidato que pudiera haber. Y se visualizó cuando se eliminó a María Corina Machado, a Corina Lloris, y luego El Mundo. Servía para cualquier persona que pudiera estar. Aquí tenemos una situación distinta. Hay un comité laico y están los fans de la monarquía de Reza Pahlavi, con lo cual la situación está atomizada ya internamente y externamente, con lo cual no hay una unidad respecto de esa idea que dijo Donald Trump respecto de vayan, cuando termine esto, vayan y tomen el poder. Esa parte la veo realmente complicada. Pues tenemos este hecho, ¿no? El ataque, para mí un ataque quirúrgico en este lugar. Es verdad que hay un lugar en el que puede que haya habido un fallo grande, que hablaremos después, no quiero ocultar nada, que es el ataque a una escuela en el que dicen que han muerto 40 alumnas del colegio, otros dicen 80, la cifra, sabéis que la propaganda siempre hay que frenar un poco todo esto y también las fake news y todo esto. Yo voy a intentar explicarlo después, más o menos con detenimiento. Pero es verdad que la precisión es algo que está caracterizando los ataques, ¿no? Pero antes voy a poner una imagen, Juanjo, y después analizamos un poco los festejos por parte de la población, en el que yo veo especialmente jóvenes y mujeres festejándolo, y la tristeza oficializada, ¿no?, del régimen en actos como este que tenemos aquí. Es decir, este es digamos, la protesta oficial, ¿no?, por la muerte del líder. Y también tengo otro vídeo en el que se muestra también un acto nocturno en el que se comunica oficialmente la muerte a los más fieles en la puerta de una mezquita, la mezquita Dalí. Un segundito. Porque este vídeo me parece interesante ponerle el sonido. Compartir pantalla. El sonido.
Porque hay gente que sigue negándolo. Me hace mucha gracia el nivel de estupidez que tiene gente en las redes sociales que niegan las noticias oficiales del régimen y son más papistas que el Papa, es decir, más ayatolás que el ayatolá, que sí, que murió, que lo dice hasta la radio pública de Irán, hasta lo dicen en las mezquitas, y vosotros seguís diciendo que está vivo y que le está ayudando China y Rusia. Por favor, aquí... A ver, Paco, es muy fácil. Ayer en la mezquita que dice sacaron la bandera roja del martirio del imán Hussein. Eso se demuestra roja y negra, que debe ser parte de ella la que está al fondo o adornando el... Este es el, digamos, el comunicado oficial, ¿no? A sus fieles del martirio. Esto es importante. Esta escenografía sirve también para los más fieles del régimen a buscar su propio martirio en esta guerra. Es decir, esta guerra tiene un componente religioso muy importante y mucha de esta gente cree que el martirio es válido para ir al cielo, tener sus 76 vírgenes, ¿no? 72, no me acuerdo muy bien. De dos vírgenes. 72, sí. 72. Eso es importante, ¿eh? Que no sean mujeres pecadoras. Bueno, eso de las vírgenes es más bien una creencia popular que un dogma religioso. Hombre, no, me imagino. Realmente es un tema que hay que dejar claro. El paraíso islámico es de naturaleza espiritual y lo de las vírgenes es solamente una metáfora, igual que en la Edad Media europea se describía el paraíso como un largo banquete, un poco a la manera del Valhalla vikingo, pero claro, eso también era simplemente una imagen retórica, o sea, no es algo que se tomen en serio ni prediquen los sacerdotes, ni sunitas, ni chiitas, o sea, eso es una imagen que tenemos que dejar de usar porque es utópico. Bueno, pero los terroristas sí se lo creen, muchos de ellos. Se lo creen, pero en muchos casos lo que ponen primero, terroristas, suicidas, kamikazes y devotos fundamentalistas, no es tanto que cuando mueren como mártires, lo que dice Juanjo del tema de las huríes, de las 72 vírgenes, que se aplicó mucho a partir del libro Alamut de Vladimir Bartol, que hablaba acerca de la secta de los asesinos, lo que ellos consideran el mayor honor es que van a poder ver el rostro del profeta. Porque si os fijáis siempre, bueno, la polémica que hubo cuando las caricaturas de Mahoma, Muhammad, etcétera, pues es ver el rostro del profeta. Lo de las huríes ha quedado en el imaginario tanto occidental como oriental, como dijo Eduard Said en su libro Orientalismo, y ya se ha hecho una especie como de camino común. Es cierto que sí, que muchísimos terroristas, incluso de Daesh, me ha llamado Estado Islámico, me niego a llamarle el Estado Islámico porque sería darle capacidad de nación, no, por mucho para ese territorio, perdón. Y en todo ello, pues sí, se utilizó para atraer lo que era a los chavales a los que le van al cerebro, el tema de las huríes, como también decían que si se ponían una cámara GoPro estarían atacando a los kafirs o los infieles como poco menos que en el Call of Duty. O sea, que es un imaginario muy curioso, la verdad. Sí, es una cinismo. No, el problema no es que sea un dogma de fe o no, es que se lo crea alguien y se vaya a matar por ello. Es decir, hay kamikazes laicos, sí que los hay. Vimos los primeros terroristas casi kamikazes de la historia fueron laicos. Si no recuerdo mal, incluso en el movimiento kurdo hay también casos de eso. Sí. Creo que los que empezaron esto fueron los tigres tamiles. Tamiles de Sri Lanka, justo. Sí. Es decir, no tiene nada que ver en sí, pero sí que se usa como herramienta, ¿no? Algo importante que podemos hablar es esta represión. Voy a poner este vídeo porque lo hablamos justo tú y yo, Mariano, el tema de los motoristas estos de Tarará. De los así, etcétera. Sí. Oís los disparos, ¿no? Esto fue esta noche. Lo llamativo es que la respuesta a la muerte, ¿no? Nos lleva a manifestaciones en Londres en el que judíos con banderas israelíes y iraníes con banderas del Shah juntos alegrándose por lo sucedido, llamativo, ¿no? Lo digo por ese lado. Y sobre todo en Irak, ¿sabéis que hay ahora mismo un movimiento de chiitas en Bagdad intentando entrar en la milla verde? ¿En la zona de Sí.
Sí, ahí Voy a buscar las está imágenes. esa lucha respecto de los chiitas, pero nacionalistas árabes, y aquellos que aceptan la obediencia a los líderes religiosos de Teherán y Qom. Lo cual ciertamente revela ese asunto de fondo que ese muchacho al que curiosamente, no sé por qué, le he visto paralelismo a Carlos Arias Navarro diciendo Franco ha muerto, que hablaba de el liderazgo de la umma coránica, el 10% que son los chiíes, serían los que dominarían al resto, lo cual ciertamente es alucinante porque es casi como cuando los alawís con el clan al-Assad, siendo el 10% de la población de Siria, querían controlar y lo controlaban el territorio casi con mayor porcentaje que el clan de Tikrit, que por lo menos eran en torno al 40% de Irak, pero ciertamente esto de minorías haciéndose abrogar el liderazgo de toda la comunidad, pues ciertamente a veces es sorprendente, pero claro, esto tiene su historia larga, como por supuesto sabéis, que viene de el Mahdi, la situación de los 4 primeros califas, el califa oculto y todo aquello que pues, tiene su mitología en el ámbito islámico. Pues vamos a hablar ahora un poco del ámbito islámico, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que al principio de esta guerra dejaron claro los países árabes es que no iban a participar. Estados Unidos, usando sus bases, aterrizaron aviones cisternas, pero justo el día antes 2 días antes del ataque, gran parte de los aviones cisternas se marcharon y bases en la zona de Emiratos, Arabia Saudí, Qatar, se quedaron sin aviones. En alguna de ellas solo había un par de aviones C-130, pero a pesar de eso, Irán, en sus primeras salvas, y esta noche mucho más, atacó casi a mayor escala a Dubái, a Qatar, a Emiratos y a Kuwait que a Israel, ¿no? Para mí eso es un error estratégico, porque ahora va a intervenir más países en la guerra contra Irán. Arabia Saudí, que no fue atacada, ya se declaró que se iba a unir en la defensa de sus vecinos árabes en contra de la agresión, ¿no? Y claro, vimos ataques que pueden tener cierto objetivo militar, como el ataque al puerto en Bahrein, en el que se atacó una antena o un radar cubierto por una cúpula. Vimos un posible ataque a una base estadounidense también, pero cuando vimos impactar varios Shahed, que en teoría van guiados y se controlan contra edificios en Dubái y contra el hotel de 7 estrellas que vamos a ir un día los 4, así. El Marriott, sí, sí. Vamos a ir a ese hotel. Ya no son ataques contra objetivos militares estadounidenses. Eso aumenta la escalada. ¿Pensáis que podemos estar ante el mayor error estratégico o es parte del show de Irán? Una guerra contra sunnis. Creo que se deben a las limitadas capacidades militares de Irán y la necesidad de proyectar imagen de fuerza devolviendo el golpe como sea. O sea, las bases son un objetivo fijo que no se va a mover, que se sabe exactamente dónde está y entonces se puede intentar trazar la puntería y atacar esa zona. Pero en cambio, el bebero blanco, que son los portaaviones norteamericanos, probablemente ni siquiera saben dónde están o por dónde andan y podían tirar 1000 misiles sin acertar ni un solo blanco. Las bases son un blanco más fácil y eso es algo recurrente en las fuerzas armadas de los países árabes y también de Irán. O sea que si lo preparas con mucha antelación todo y tienes bien planeado, pues sí, puedes conseguir bastante buena puntería. Pero intentar moverte, no, hay que disparar ahora allí y ahora allá, pues entonces no son capaces de adaptarse y prepararse por falta de capacitación, de disciplina y también de autonomía de decisión de los mandos. Entonces, yo estoy de acuerdo, estoy seguro de que estos ataques son sobre todo para exhibición, para dar una imagen de fuerza, más de propaganda que de verdadera eficacia militar. Y Francisco, has mencionado que Arabia Saudí no ha sido atacada. Es porque he oído informaciones contradictorias al respecto. Ah, vale. ¿Ha sido atacada Arabia Saudí? ¿Sabes? Fue la base militar de Dagran, ¿no? Que está también se ¿En Dagran fue atacada ya? Vale. Creo. Lo que sí sé seguro es lo de que decíais de, sobre todo, el emirato más rico de los emiratos, valga la redundancia, como es Dubái, que el peor ataque ha sido el aeropuerto. No es solo ya el hotel, sino el aeropuerto. Uno de mis primos tenía que viajar allí o a Qatar, no recuerdo bien, y él andó a media vuelta de Barcelona, por así decirlo, ¿no? Y no solo eso, sino que estamos hablando de lo que comenta Juanjo, tiene mucho de realidad.
de que están quizá a la desesperada, lo que son los misiles por culpa de o a causa de el ataque de la guerra de 12 días han quedado casi todos inutilizados, pero tenemos que añadir una cosa que no es menos importante, es ver si va a haber una especie de iraquización del conflicto. Con iraquización no me refiero a la guerra de Irak, del año 2003 hasta 2011 con la artillería estadounidense. No, me refiero a la guerra Irán-Irak de los años 80. Que se utilice a uno de los estados citados, el que mejor capacidad militar tenga, como punta de lanza del mundo árabe contra Irán, ¿no? En este caso, quizá el más preparado últimamente sea los propios Emiratos o Arabia Saudí, pero queda el recuerdo muy cercano de lo que le pasó en Yemen. Otra opción, con esa especie de OTAN islámica que no mucha gente comenta, que se queda en 2015 para desalojar a los hutíes de Yemen, pues bien podría ser Pakistán, porque creo que te acordarás, Paco, que hicimos un especial hace 1 o 2 años, no recuerdo bien la fecha, cuando hubo esa salva de ataques entre Irán y Pakistán por el tema Baluchi. No sé si lo recuerdas. Entonces, ¿Pakistán sí pudo haber condenado la guerra de 12 días? Sí, pero realmente no se lleva precisamente bien con Irán. Es los que ve que tiene demasiada influencia en el vecino incómodo con el que ahora está en guerra, como es Afganistán. Es decir, en resumidas cuentas, esta media luna islámica que va desde Kandahar hasta Teherán, pasando por Islamabad, puede dar muchísimos problemas porque el jueves empezó lo gordo, que mucha gente no habla de ello, entre Pakistán y Afganistán. Uno de estos países tiene el arma nuclear. Luego tenemos el caso de Irán, que yo lo dije ayer y a lo mejor me confundo. Yo la primera oleada la veo como muy rápida y demás. La cosa es, ¿y ahora qué? También hubo superioridad aérea en la guerra de Libia, se desaloja a Gaddafi, hay un gobierno transitorio y ahora, como hablamos otras veces, Paco, tenemos un país completamente balcanizado, no en 2 parlamentos, en 3. Hace poco se ha asesinado a un posible candidato presidencial, como era el hijo de Gaddafi, y todo esto tendría que poner quizá sobre aviso de que en un país de 90 millones de habitantes y plurilingüe, pluriétnico y plurirreligioso puede haber más quebraderos de cabeza que en Irak en 2003. Yo lo dejo en el aire, quizá me confunda y sería lo lógico, pero me asusta el escenario tras estos ataques o el propio Ali Khamenei. Porque, como bien indicó Ignacio Álvarez Osorio, estamos ante un régimen que lleva 47 años en el poder y que, si bien monolíticamente en cuanto a su pensamiento no ha cambiado, supo ser pragmático en algún momento, supo ser más conservador en otros y, bueno, que la nación persa, de la que partirán, tiene 2.500 años de historia con mucho pragmatismo y mucho conocimiento a su espalda. Pues, Juan Carlos, en el tema, Juan Carlos, sí, tócate ahora. En el tema de los ataques a los países árabes, algo que ya se había hablado y yo había comentado era el posible escenario de un ataque a las refinerías árabes, que es algo que ya había pasado en crisis anteriores. Por ahora no estamos viendo que yo haya visto ataques, pero sí hay ahora mismo una declaración de cierre del estrecho de Hormuz. Y ahí tengo ciertas informaciones. Justo ayer, en un programa que hicimos por la mañana, estabas tú y estaba Mariano y Marcial Curcurella, comentábamos que Estados Unidos ya había desplegado en el estrecho de Hormuz 2 destructores Arleigh Burke, los tenemos aquí situados. Aquí está el Hughes Mixer y por otro lado, justo en el otro lado del estrecho, tenemos desplegado el Hughes McFaul, ¿no? Y justo esta noticia tiene que ver con la declaración por parte de Irán del cierre. Y ahí tengo una información que me acaba de pasar Ana Comeneo. El Centro de Seguridad Marítima de Omán afirma que hubo 4 heridos a bordo del buque petrolero Skylight en el estrecho de Hormuz tras un ataque contra el barco. Es decir, están intentando pasar el estrecho igual los barcos, escoltados por Estados Unidos, y hubo un ataque a uno de ellos. Vamos a ver si se sigue abriendo a cuentagotas el estrecho, porque ayer pasaban bien los barcos, hoy no sabemos con este incidente, porque el cierre del estrecho es lo que económicamente va a afectar a muchos países, España uno de ellos, como forma subsidiaria, secundaria, pero especialmente a China, porque China es el mayor comprador de petróleo de la zona. El 90 y pico % del petróleo del Golfo Pérsico sale hacia Asia, China, Japón, todos los países asiáticos, ¿no? Hay un listado que os voy a mostrar después. Pero China es el mayor comprador de Irán también. Por lo tanto, si al final no sale el petróleo del Golfo, China puede presionar de alguna manera a su teórico aliado de que deje de cerrar el estrecho, ¿no? Aquí, claro, tenemos que ver si esta decisión es parte del plan, porque era parte del plan siempre, ¿no? Cerrar el estrecho de Hormuz, o es
el gesto de rabia por la muerte de sus líderes, claro, porque aquí tenemos que inteligentemente, estratégicamente, es algo que hay que hacer, pero te va a generar muchos enemigos. No sé si, Juan Carlos, quieres comentar algo sobre el tema este, mientras busco... Es decir, que la especie debe fluir. Bien, Sí, no tengo es dudas posible que China esté interesado en que no haya un cierre, a pesar de que el cierre como tal no ha sido declarado. Simplemente han dado una notificación respecto de la dificultad que está por pasar ahora mismo por los estrechos, lo cual ciertamente hace que solamente sea comprensible si hay un problema estructural vital de supervivencia del propio régimen, cosa que en principio, a pesar del descabezamiento, van a tener las cabezas de la hidra sustitutos, así que en principio no está en peligro el colapso inminente del propio régimen, a pesar de que seguramente sería lo más idóneo a la hora del establecimiento de un sistema que no reprimiera a su propia población, que no matara a su propia gente. Pero bueno, esto en principio no está en el menú, por lo menos en proximidad. Cierto es que los diferentes pueblos, países y situaciones, dependiendo cómo esté la realidad, pues también respecto de la propia dinámica interna, pero también externa, pueden hacer una cosa u otra. Lo digo por los kurdos, por ejemplo, porque han sido traicionados 2 veces por Donald Trump, la última con la problemática que ha habido recientemente respecto de Rojava, también con la dividida interna en esa visión que tenía Abdallah Öcalan de acuerdos con los árabes para hacer algo mixto. Y luego los árabes en la zona de Deir el-Zor también traicionaron esa situación y se pusieron del lado de HTS, de Al-Shara, a la hora de una reunificación del Estado sirio. Los kurdos que también están en Irán y en Irak también tienen sus agendas. En el caso de Irán, desde el comienzo de este año, con las revueltas que también implicaban a los basaris y todo esto, pues se decía que estaban también con las armas en la mano, insurrectos, lo cual también supongo que será una realidad ahora. Lo hemos visto en el caso de Irán con Pakistán, con el tema de los baluches, aquella situación con aquel atentado con ISIS-K y bueno, pues todo aquello. La situación respecto de los talibán afganos y pakistaníes, que en principio estaría ahora detrás de esa situación en ser contestatarios de la línea Duran. Y ciertamente, dependiendo de la situación, bueno, si Afganistán fuera fuerte más o menos en esa guerra, pues seguro que los baluches tomarían una iniciativa respecto de fortalecer esa declaración de independencia y convertirse en una potencia transnacional, casi parecido como le pasa con los kurdos, que están en más de un país. Con lo cual ahí depende de cómo sea la evolución, pues unos pueblos pueden hacer una cosa u otra. Porque, como lo vimos en más de un programa, Irán está rodeada de una serie de cinturones de pueblos, desde la zona del Shat al-Arab, con pueblos de tipo árabe suní, luego están azeríes, que tienen el doble de población del propio Estado azerí, están los kurdos y cuando bajas por el otro lado pues tienes el tema de los baluches, etcétera, etcétera. Así que ciertamente, como sea la propia evolución de la dinámica, pues puede dar oportunidades o quitarlas, tanto en el ámbito político como en el ámbito de los diversos pueblos y comunidades que pueda haber. Pues voy a mostrar un momentín este análisis que hice sobre el cierre del estrecho de Hormuz, que me parece importante entenderlo. No voy a profundizarlo. La gente que lo quiera leer, que entre en Twitter. Aquí tenéis un poco el hilo que hice hace ya unos días sobre el estrecho de Hormuz y unas maniobras iraníes en aquel momento con un OTAN, un cierre de las aguas en las islas de Abu Musa, Lisher Tam y Greater Tam. Lo digo porque todo el mundo se fija en el justo en el centro del estrecho de Hormuz. Pero estas islas tienen un papel muy importante porque pese a los 50 kilómetros que tienen las rutas de navegación, realmente estas rutas de mercantes todas pasan por unos corredores de 3 kilómetros de ancho. Entonces, claro, es fácil cerrarlos. Es justo donde están el Airlift Book, que están en esta zona de aquí, ¿vale? Lo digo que es importante, pero leer la posibilidad de minado, lanchas rápidas, misiles que tienen
de corto alcance tierra-mar, ¿no? El ejército iraní. Por tanto, dar a un petrolero es bastante fácil, eso está claro. Pero hundirlo ya se complica un poco más porque lo vimos en el caso de los drones ucranianos atacando barcos en vacío, ¿vale? Esto es importante. La gran diferencia es que estos barcos van a ir llenos, puede ser un desastre ecológico, mientras que en el caso de los que hundía Ucrania siempre iban de vacío a repostar, a rellenar, ¿no? Aquí tenéis un poco todas estas rutas que os estaba comentando y lo interesante es que si se cierra parcialmente, solo el 30% del petróleo de la zona puede ser sacado por este oleoducto que os estoy mostrando, el que va de Azcaí al Mar Rojo y el que comunica Qatar con Omán al puerto de Fujairah, ¿vale? Justo esa zona que tenéis ahí. Después, aquí es lo que es importante, la evolución del mix de ventas del Golfo Pérsico de petróleo. Y lo podéis fijar, la mayor parte va para la China, India, Corea del Sur y Japón y otros países de Asia. Y muy poco va para Europa y Estados Unidos, lo podéis ver. Por lo tanto, los máximos afectados a primeras, está claro que son los países asiáticos, pero eso va a afectar al precio mundial del petróleo, porque se van a ir a comprarlo a otro sitio y va a haber una subida que ahora no lo vi, pero ayer era ya un 10% temporal, ¿no? Pues, Juanjo, hablando un poco de esta posibilidad iraní, ¿no? De vengarse, ya que estáis todos contra mí, yo os hundo la economía, ¿no? Esto puede ser lo que estéis buscando Irán contra los árabes. Bueno, es una opción que está a su alcance, o sea, geográficamente es relativamente fácil, pero para eso hace falta una serie de recursos marítimos, aéreos, misiles, drones. Entonces, todo eso va a ser aniquilado en muy breve plazo. O sea, si realmente lo intentan, lo único que van a conseguir es atraer un diluvio de fuego todavía mayor. Hay un detalle que merece la pena resaltar, es que Irán es un país más industrializado de lo que suele creerse y han estado desarrollando submarinos enanos para tareas costeras que no son de modelos exsoviéticos o chinos, sino que son desarrollos autóctonos. Y con esos submarinos pueden hacer una especie de guerrilla marítima, si tienen los puertos bien ocultos, bien escondidos, donde no los puedan ver con facilidad, para ir acosando a los petroleros. Solamente pueden hundir 1, 2 o 3 allá y con eso ya crean el miedo para paralizar todo el tráfico naval en la zona. Pero eso, bueno, pueden conseguirlo durante un periodo de tiempo y luego los medios que tengan de ataque serían aniquilados por completo porque impondrían allí toda la fuerza que fuera necesaria para asegurarse los norteamericanos la navegación del estrecho de Hormuz. Y es un tema que pueden intentar, es una baza que pueden jugar, pero es una baza de corto recorrido. Realmente no tienen sitio para esconderse y organizar una guerrilla marítima o anfibia, incluso con drones o con lanzacohetes colocados en camiones que puedan disparar y luego esconderse rápidamente en algún rincón. Eso podría andar Al final, el problema, claro, eso nos lleva al problema recurrente en toda esta operación, y es que Estados Unidos va a necesitar una operación terrestre. Quizás no para ocupar todo el país, eso no se lo plantean, pero sí para ocupar ciertas zonas, sobre todo las zonas petrolíferas y las riberas del Golfo del Estrecho de Hormuz, para asegurar bien el tráfico naval. Al final, o Donald Trump va a tener que desembarcar con fuerzas de tierra y tienen que ser norteamericanas. Las fuerzas árabes son inoperantes por completo militarmente, eso lo han demostrado en todos los conflictos bélicos en los que han peleado. O al final tendrá que tirar la toalla y aceptar la supervivencia de que los ayatolás sigan en el poder sin someterse. Aquí, a mí me viene a la imagen una Delsi islámica. No, aquí no va a haber ninguna Delsi Rodríguez. O sea, no Delsi en femenino, no me entiendes. No, o sea, ningún Delsi con barba va a haber aquí, porque si se rinden, pierden toda la legitimidad que tienen, que es la de lucha contra el gran Satán. Bueno, ya cosas mayores vimos en este. Es que si yo os digo antes de ayer que en un día iban a matar al presidente, al líder de la Guardia Suprema y al ministro de Defensa en un solo ataque, ninguno de los presentes lo confirmaría. Diríamos que es algo parecido como el cangrejo, el nieto de Raúl Castro, que estaría supuestamente negociando. A ver, esto es en broma, pero va, os lo dejo. Nos falta alguien para abril.
Y ahí va el cubano, yo lo tengo claro. O sea, esto que empezó como un meme. A ver. Pues se está transformando en realidad, sí, sí. Pero también os digo una cosa, con lo que habláis del estrecho de Hormuz, etcétera, la peor época se vio durante las Tanker Wars, guerra de petroleros, en el año 87-88, ¿no? Cuando estaban las postrimerías de la guerra Irán-Irak. Supongo que todos nos acordamos por A o por B de haber visto pues documentales de ello. Yo incluso muy pequeño en la 2, ¿no? Creo en la 1, el informe semanal, que de aquella pues se podía ver cosas muy interesantes. Bueno, también hoy, pero desde diferente óptica. Entonces, en este sentido, lo que es el cierre del puerto, también Bandar Abbas, que poco se ha hablado, tengo la cabeza puesta en la familia de un alumno de este año que está allí, lo cual me aterra. Y de todas las maneras, tendríamos que pensar no solo el cierre de Hormuz, sino que ha comentado Juanjo, este tipo de drones autónomos submarinos se han utilizado también en la guerra de Ucrania por parte de Ucrania contra el estrecho de Kerch, contra Crimea, etcétera. ¿Hasta qué punto hay información de ellos? Porque yo todavía intento buscar en Jane's Defense Review, por ejemplo, o cualquier revista por pares o analizada por pares de nuevo hardware militar, y de Irán es un programa también muy oculto. El de drones se descubrió a raíz de la invasión rusa de Ucrania, aunque ya se conocía anteriormente que Hezbollah había logrado adaptar drones iraníes y norcoreanos para lo que había hecho en el Líbano desde 2006, ¿no? O en la guerra civil siria. Pero en este caso hay mucho oscurantismo, como en todo régimen autocrático, y veremos. Y una cosa acerca de antes que decías, Paco, de lo de la gente que era más papista que el Papa, más ayatolás que el propio ayatolá o líder supremo, pues efectivamente, porque es la primera vez, no pasó ni siquiera el año pasado, cuando el asesinato de varios líderes militares, que se vuelve a desplegar la bandera roja, como dije anteriormente, y negra del martirio del imán Hussein, ¿no? Y ya lo que estaba gritando en aquella mezquita, que se apaga la luz y se ve todo como especie de rojo sangre, que es lo que representa, tipo Ashura, lo del martirio de los chiitas, se gritaba Sahid, Sahid, mártir, mártir. Creo que da que pensar con que ahora mismo, pues, Jamenei está muerto, pero el régimen, como bien habéis indicado todos, no está ni mucho menos finiquitado. Voy a poner esta imagen porque hay cosas que jamás entenderé. Me río de... Aquí dice alguien que, bueno, que soy... Bueno, este inútil ha muerto gente. ¿De qué te ríes, Campa? Me río de la muerte de gente que mató a 40.000 conciudadanos en enero, y creo que tú no lloraste por la muerte de las chicas jóvenes, muchas de ellas niñas de 14 años, 15 años, que salían de su colegio a manifestarse por su libertad. Creo que no te reíste o no lloraste, mejor dicho, en tu caso, de los jóvenes asesinados y torturados en esas revueltas de enero, de 40.000 muertos, ni de los 200 jóvenes iraníes que salieron a festejar la muerte del asesino de sus amigos. No lloraste por ellos. Y si quieres llorar, llora como este líder, digamos, del régimen, este vocero del régimen persa, que llora por algo que no entiendo. Si ellos gobiernan un país castigando a los que no creen en la vida después de la muerte, que yo soy creyente, yo soy cristiano, pero esta gente maltrata a sus conciudadanos que quieren vivir en libertad porque tienen un régimen teocrático que obliga a la gente a pensar lo que ellos quieren que piensen. Y lloran por la muerte de una persona que está en el martirio. Parece que se está riendo el hombre. Bueno, Francisco, chicos, yo ahora tengo que No sé, marcharme. si se está riendo, se está riendo. Si está llorando, me da igual. Me da igual. Es una parodia, vale, me da igual. Pues la pongo como parodia, pero lo que quiero entender es, esto es difícil, pero en enero esta gente estuvo callada cuando mataron a 40.000 personas. No, claro, eran del bando enemigo, o sea que claro. les a todos, claro, es el maniqueísmo. En fin, yo lamento decir que tengo que dejaros. Sí, son las 10:30, nos habéis dicho. Sí. Colaborar con vosotros. Y oye, pues muchas gracias por invitarme a participar y que tengáis un buen domingo, todos. Pues muchas gracias, Juanjo, y siento haberme enfadado, pero entiendo que cada uno tiene sus visiones,
pero No, defender es que una realmente teocracia como esta. es muy incordiante. O sea, Arabia Saudí es buena porque es proamericana, mientras que Irán es malo porque es antiamericano, y sin embargo miras cómo gobiernan de cara a su propia gente y es prácticamente lo mismo. O sea, que No, ¿qué claro, sí. diferencia hay? Entonces, esa es la diferencia. En fin, buenos días a todos y nos veremos en próximos Nos vemos podcasts. otro día, Juanjo. Hasta luego. Pues gracias, y a los habituales del canal, sabéis lo que yo opino. Hoy mismo hay una noticia que sí es cierta, me parece muy triste, la muerte de las niñas en el colegio. Me parece muy fuerte, pero es muy fuerte la manipulación también de los hechos, ¿no? Es decir, ha habido un ataque, no sabemos la causa, pero la gente, por un lado, disculpa diciendo que es fake, que es un vídeo de Afganistán, y es falso, el vídeo es real de Irán. Otros dicen que es un colegio sin analizar que es anexo a una base militar, que eso no elimina que sea un colegio, importante. Lo que nos hace pensar es por qué hicieron un colegio al lado de una base. Alguien dirá, eso es cosa de ese caso concreto. Falso, Mariano. ¿Te acuerdas en el programa que hicimos sobre la Talalá? Que vimos que varios bases de los Basij están adjuntas o anexas a un colegio en Teherán. Es que no hace falta encima irse muy lejos. Recordemos hace 35 años cómo el propio Saddam Hussein utilizó de moneda de cambio rehenes occidentales que al final pudieron ser liberados por la mediación del, por aquel entonces, secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, de origen peruano. Y tengo el recuerdo de que sí, había escudos humanos y también hubo mucha manipulación mediática a favor de Kuwait, el tema de las incubadoras, etcétera. Fue el primer momento en que vimos a gran escala pues este tipo de fake news que por desgracia se han puesto ahora pues demasiado en boga o de moda, ¿no? Añadir una cosa, toda esta gente también que dice te ríes, esto, lo otro, podríamos decir que son los que ayer cuando comentaba etcétera, de que esto va para largo, a pesar de que la superioridad aérea haga pensar que puede acabarse el régimen de un día para otro, pues me mandaron por diversos canales pues mensajes muy edificantes, llamándome de todo, insultando a mi familia. Tenía que recordarles tenía que recordarles que si quieren meterse conmigo no tengo ningún inconveniente, con mi alopecia, lo que sea, pero en el instante en el que empiezan ya a atacar directamente a personal, sobre todo a mi madre que lleva 12 años muerta, pues no me hace mucha gracia. Bueno, es que el problema... No, Mariano, te explico lo que hay aquí. A ver, aquí hay gente que básicamente son unos cobardes, el 99%, que detrás de un teclado son muy valientes todos. Sí. Segundo, la incapacidad intelectual de esa gente es como la de un lapicero que no funciona salvo que alguien le maneje la mano. Y tercero, hay una sarta de personas que también mueven a esta gente. Es decir, esta gente, hay algunos que son tontos de nacimiento, que eso los disculpo. Otros que son bots, que son inexistentes, que los maneja un teléfono móvil y un ordenador. Y otros que son gente que se está forrando de esto. Ayer hubo un coronel español, yo ya me corto ya en decir esto, un coronel español que tiene cierto eco en medios de comunicación, que volvió a decir que murieron 30 italianos en una base en Emiratos Árabes. Tómale, 30 soldados italianos muertos en Emiratos Árabes. Esa cifra le gusta, 30. Eran 30.000 franceses en Ucrania y ahora dijo 30 italianos. Es decir, ¿cómo alguien le puede dar ya fidelidad o confianza a esas burradas? Es decir, y fiabilidad es que es imposible. Es decir, no para de decir una sarta de mentira tras otra y le disculpan, ¿no? Y decir, y vienen a nosotros a atacarnos. Yo ya fui víctima de haters en la guerra de Ucrania, ya lo tengo, digamos, el culo pelado, ¿vale? Y me llaman gordo, me llaman el tonto. Bueno, yo no soy listo, yo no vengo a ser listo, soy un humilde profesor que un día me puse aquí en internet a hablar de historia y historia militar. Llevo muchos años hablando de historia militar y cuando vino la guerra de Ucrania empecé a explicar desde un punto de vista militar lo que está sucediendo. Pero hay gente que no se le ve un background, no se le ve un fondo muy grande. Eso sí, se le ve un simplismo maniqueo, que es lo que le gusta a la gente, ¿no? La gente busca el eco de resonancia. Y gente como nosotros, que yo en algunas cosas estoy a favor de gente, pero critico lo que hace ese propio sistema, mientras que otros
solo quieren escuchar sus sesgos de confirmación. Entra aquí alguno y me pregunta, ¿tú eres sionista? O otro me pregunta, bueno, este es anti-iraní, me marcho. Bueno, pues escucha y después validas la información. Y Mariano es una persona que todo lo que dice tiene un conocimiento perfecto del mundo actual, es doctor en historia contemporánea con una tesis sobre los talibán, el terrorismo islamista y gente que tiene la neurona justa para controlar el esfínter y no cagarse encima, va y le insulta. O sea, esto es... Ya no es eso, es que... No, Mariano, pero es que yo no entiendo eso. Es lo de menos, es decir, que si cobrase tanto, yo ahora mismo estaría en mi sueño dorado que está en las Bahamas pescando trucha dorada. Mira, Mariano, a mí, mira, me están todo el día con lo de que soy de la CIA, de la OTAN, y lo único que tengo es este pin que me dio un amigo estadounidense. El pin de la NSA, y lo que tengo es unas ganas de defender lo que yo creo. Y por suerte hay gente que confía en la información que damos y no nos paga nadie. Y de hecho, lo único que recibo es la publicidad de YouTube y los cafetitos que invita aquí a la gente. Y estoy aquí, en el fondo, con la misma gana que cuando empecé sin publicidad. Hago programas en el canal de historia que sé que no va a ver nadie, o sea, pero los hago porque amo la historia. Y en este caso, la actualidad, nosotros lo hacemos por pasión. Es decir, yo creo que traer gente incluso con distintos sesgos al programa enriquece el programa. Yo lo que nunca voy a traer aquí es un tío claramente sesgado en propaganda de lo que yo no creo. Y no me trae un defensor de Rusia que justifica la matanza de niños en Odessa. Como yo bien digo, que si esto fue Estados Unidos, Israel, el que se confundió y bombardeó el colegio, si hay niñas en ese colegio, es el mayor error de la guerra. Y voy a recordar que es un gran acierto matar a Ali Khamenei. Claro que sí que es un acierto. Y punto. Y el que no lo quiera, que se busque otro sitio que le diga que Rusia está ayudando a Irán y que China está mandando las armas supersónicas para salvar Irán. Por favor. Nadie está ayudando a Irán porque Rusia no puede con Ucrania. 4 años para vencer a Ucrania. No puede con ellos. Y va a ayudar a Irán como a Venezuela, hombre. Es que, por favor, madurar, hombre. Caer del manzano y madurar. Y, por favor, cuando nos insultéis, dejad los insultos. No nos importan. Argumentar. Darnos argumentos. Y cuando vuestros argumentos sean superiores a los nuestros, vencisteis. A mí, desde pequeño, no me hacía callar nadie. Bueno, el profesor me expulsaba al pasillo, pero bueno, pero desde pequeño. Y cuando la gente me da información veraz, me da conocimiento, yo me callo y admito el error. Como el vídeo que os puse, me dijo Juanjo, no, es un error, Paco. Dije, lo quité, ¿vale? Porque no lo había visto entero, solo me había fiado de Fonsejota, que era el que lo había puesto, y dije, si lo puso Fonsejota, yo lo pongo. Vale, pongamos esto. Pero la gente en esta mierda de sociedad que estamos creando polarizada es capaz de insultar a una persona que solo dice conocimiento. Por favor, madurar. Dejar de ser idiotas y mostrarlo en público. Es verdad que muchos lo hacéis con un nick, con un alias falso. Por eso os atrevéis. Porque si fuese con vuestro nombre completo, os cagáis. Porque insultar a una persona mostrando vuestra estupidez solo os define a vosotros. Y así os lo dejo. Bueno, Juan Carlos, seguimos, que hay mucho que... Sorprenden ciertas cosas. Y, por ejemplo, con el tema de los supuestos italianos, que pasa algo parecido como los supuestos franceses en Odessa, que eran 30.000, ¿no? Qué casualidad, los 30.000 no tienen ya padres, no tienen hermanos, son solteros, con lo cual no tienen nadie que pueda reclamar, yo tenía aquí a un vecino y ahora ya no está, qué casualidad. Lo cual, ciertamente, en el caso de Georgia, porque los franceses, pues puedes decir que los franceses pues son muy franceses y muchos franceses y son muy raros, pero Georgia, cuando en Venezuela empezaron a sacar y primero sacaron a los que tenían doble nacionalidad, Georgia se fue al aeropuerto a recibir, aunque fueron cuatro venezolanos con pasaporte italiano, a recibirles. Lo cual diríamos, hombre, si han muerto a 30 soldados italianos, pues alguien en Italia le diría, Georgia, por favor, este pariente mío, pues reivindica oye, que les han matado estos iraníes. Aquí sí que serviría de acicate seguramente para que Georgia se sumara a la coalición. Si esto no ha pasado, es evidente que es propaganda. Recordamos ciertamente el asunto de la escuelita aquella metida dentro de la mezquita en el tema de Gaza, que también
había una reunión de líderes de Hamas, y lo que se atacó, curiosamente, fue también en un periodo estival, es decir, que no había periodo lectivo, pero la escuelita estaba dentro de la mezquita y la mezquita estaba dentro de un colegio militar. Lo cual ciertamente nos lleva también a ese hospital. ¿Os acordáis del hospital aquel del cohete de la yihad islámica que sí. cayó en el parking? Y que Era un cohete de la anoche, yihad islámica y no un cohete israelí. Sí, cierto, sí. A mí también me insultaron bastante esa noche cuando empecé a poner publicaciones en Facebook y en X a la hora de decir, ¿pero qué demonios estás haciendo? Bueno, pues por lo menos uno al día siguiente me dijo, esto que ha puesto Juan Carlos era la verdad. A la hora de que en principio ya habían contado que es que 500 muertos, vamos, una barbaridad. Por eso podemos ser escépticos. Podemos ser Y la bomba escépticos cayó de en el que... patio. Escucha, Juan Carlos, la bomba había caído en el patio, no Sí. había nadie en el patio, no se veían restos de seres humanos ahí. Pero bueno. Sí, sí. Por eso podemos ser escépticos respecto de lo que ha pasado supuestamente en esta escuelita, porque ¿cómo es posible entender? Porque esto simplemente es una pregunta que deben de responder. ¿Cómo es posible que un día de Ramadán, un sábado, a las 6 de la mañana, estuvieran todas las chiquillas en la escuelita? No sé, a mí me resulta un poco raro, por lo menos de entrada. Cierto es que, como decía Juanjo, respecto de la realidad de los países, podríamos hablar de Hue. En Hue, en el 68, en la selección europea, nos encontraríamos que tardaron un mes las fuerzas survietnamitas de recuperar Hue, la capital imperial, y es cierto, a veces se olvida el pequeño detalle de que hubo una incursión iraquí en la guerra del 91 sobre territorio de Arabia Saudí. Y se les dio preeminencia, como pasó con Hue, a la hora de decir, no, vosotros liberad vuestro propio territorio, se les dio armamento, pero también costó bastante. Las fuerzas locales... Sí, a ver, una cosa, Juan Carlos, que me dicen por aquí que tengo que, y te lo iba a decir yo, el sábado es escolar, ¿eh? Sí, es así, el sábado es de hecho, ayer mostré un vídeo de un instituto en Teherán alegrándose de las bombas, grabando sus vídeos. Entonces, pudo ser que el horario escolar coincidiese, ¿eh? Yo en esto quiero ser, como quiero mantenerme siempre, con la máxima objetividad. Y no sé quién fue la bomba, si fue un error, y ahora acaba tú y voy a hacer yo un análisis de eso, ¿vale? Sí. Pues si estoy equivocado y es normal que a las 6 de la mañana esté un sábado... No, hubo más salvas, Juan Carlos, hubo más salvas. Es decir, si hay que pedir disculpas, lo que digamos, la salva pudo ser a las 9 de la mañana, la que cayó ahí, porque estuvo todo el día cayendo bombas. Lo que estuve revisando también es que hay una cosa importante para intentar ganarse a la gente. Se sabe que Irán es un país con cultura islámica, pero también cultura propia persa de hace, milenaria, ¿no? Y que lo que más se celebra a partir del 21 de marzo, lo que es la celebración máxima, que estuvo muchos años prohibido por el régimen islámico, pero para captar a esos sectores de la población nacionalistas lo volvieron a reivindicar, es el Nowruz, el Año Nuevo Solar persa. Entonces se plantea que la ofensiva termine para el 21 de marzo. Sí. Para coincidir con el Nowruz. Voy a mostrar lo del ataque a este colegio en el que se reporta la muerte de los escolares. Yo creo que sí que pudo ser cierto la muerte, no tengo dudas. Eso de que fue en Afganistán el vídeo es falso, porque yo confío mucho en esta página web. Tiene muchos años de experiencia en la guerra de Ucrania, GeoConfirmed, y él lo tiene geolocalizado los vídeos y coincide, ¿vale? Lo que no sé es quién, si fue intencionado, como dicen algunos, que eso ya muestra un grado bastante supino de imbecilidad y no conocimiento de las capacidades de ataque de unos países. Rusia sí ataca intencionadamente hospitales 2 veces, pero yo no tengo un conocimiento de que Estados Unidos haya atacado 2 veces con 15 minutos de diferencia a un hospital o un colegio. Si vosotros lo conocéis, me lo informáis. O que Israel lo haya hecho intencionadamente. Otra cosa es que hubiese soldados dentro de un hospital. Si hay soldados dentro de un hospital, las leyes de la guerra, lo dijo bien claro el almirante Garat, convierten ese edificio en objetivo militar. Y el culpable del crimen de guerra es el ejército que metió tropas dentro de un hospital. Es decir, el grupo armado que convierte un hospital en objetivo militar es el culpable del ataque. Lo dejo bien claro porque un colegio en sí
no es sagrado. Un colegio reconvertido en cuartel, aunque se llame colegio, ya no es un colegio. En este caso, si había niños dentro, es un error del que lanzó la bomba, sea un cohete de la defensa antiaérea, como dicen algunos, o intencionado. Pero yo voy a intentar ser objetivo y mostrar lo que es las cosas, ¿vale? Tenemos aquí la información de GeoConfirmed, consecuencias de un ataque contra un edificio que, según se informa, albergaba una escuela primaria femenina cerca del Boulevard Resalat en Minaf, Irán, que causó decenas de víctimas según diversas fuentes, incluyendo OpenStreetMap e imágenes satelitales. Vamos a verlo, ¿vale? Y ahora, visteis el vídeo muchos, aquí está el vídeo del ataque, ¿vale? Es decir, nadie duda de que hay gente que dice que es Afganistán, pero la ropa de las mujeres niega que sea Afganistán. Yo, este tipo de prenda no me suena muy afgana. Esto está en la costa, geolocalizado. Aquí podéis ver el edificio y la geolocalización seria y profesional de GeoConfirmed, que durante 4 años, por desgracia, están localizando los ataques rusos en territorio ucraniano y también ucranianos en territorio ruso. Y nos muestran los fotogramas con los ángulos de la grabación y refleja claramente el edificio, ¿vale? Por lo tanto, a mí no me llaméis que estoy negando la realidad, estoy explicándola. Pues al cerebro de alguno a lo mejor le sacude que se pueda mostrar objetivamente los hechos, ¿vale? Aquí tenéis toda la geolocalización. Claramente es este colegio en esta localidad al sur de Irán. Vamos a adentrarnos y verlo. Aquí tenéis el edificio del colegio, ¿lo veis? ¿Lo veis todos aquí? Pero lo que no queréis ver es esto que está aquí. Todo esto es un edificio del ejército de la Guardia Revolucionaria, dentro de ese sistema de acuartelamientos represivos, no para la defensa del país, sino para la represión del régimen que os conté y invito a ver en el programa junto con Mariano del cerebro del terror, el cuartel general Taralá. Justo el mismo sistema de acuartelamiento y colegio incrustados en el centro de Teherán que os mostré. Tenéis el acuartelamiento, el patio de armas del acuartelamiento, aquí depósitos del acuartelamiento, el típico centro deportivo del acuartelamiento Basij, la entrada fortificada con sistemas anti-ataques kamikazes y justo este edificio, ¿lo veis, no? Vale, si ahora vamos a algo que algunos tampoco son capaces, incluso periodistas, de intentar ir atrás y analizar, porque siempre se van a lo fácil, si nos tiramos hacia atrás, ya aquí dicen que cambia el paisaje. Y si os fijáis, en esta foto, ese edificio formaba parte del complejo militar. No hay nada que perimetre o diferencie el edificio del colegio al cuartel. ¿Ha sido un error de alguien al calificar el objetivo? Pues sería muy triste que un militar israelí o estadounidense verificase un objetivo militar con una cuenta de Google del 2013. La única explicación. Por lo tanto, creo que nadie es tan estúpido de hacer esto. Se ve el perímetro. ¿Pudo ser un error de lanzamiento del CEP? Es decir, los misiles tienen un rango de error, ¿vale? Viendo el impacto parece que no. Entonces, ¿podemos tener un error de identificación de objetivo militar por parte de las fuerzas estadounidenses o israelíes? Puede que sí. Hay gente que echa la culpa a la IA. Sabéis que Israel está usando la IA para establecer objetivos militares. Puede ser, pero siempre se verifica en un objetivo como este y no lo creo que haya sido. Y después no hay más impactos. En los vídeos, si os fijáis, no hay más humo que el del edificio impactado. Por lo tanto, esto de a mí me hace pensar en muchas cosas, ¿no? ¿Pudo ser el colegio el objetivo? Sí. Lo raro es que solo hubiese habido un ataque a este edificio cuando visualmente se ve claramente que los importantes son estos. Es decir, es llamativo. Ahí lo dejo. Si murieron 50 niñas, ¿murió una sola niña
me parece ya un error, me parece muy duro. Pero lo que es muy triste es ir al simplismo, coger titulares, y me parece tan mal el que manipula esta información para denunciar a Estados Unidos e Israel como el que usa la excusa de que es de Afganistán de hace no sé cuántos años para hacer una fake news. Hay que ser serios. Y si esto se puede geolocalizar, esto se puede afirmar positivamente y objetivamente que esto es ese colegio o ese edificio, porque lo del colegio yo no tengo verificado que sea un colegio, hay que afirmarlo. Y yo estoy afirmándolo aquí. Si aquí era un colegio, es un error de libro, un error. Si el objetivo marcado por el satélite, marcado por el láser, era este, es un error gordísimo. Si era el edificio al lado, es lo que se llama en guerra un daño colateral, que es también muy triste. Pero esos mismos que hablan no les importa que Irán lance un misil a un objetivo en Tel Aviv y caiga a 500 metros matando a una mujer que estaba en su casa. Es decir, esto hay que hablar de las guerras. Daños colaterales existen, pero, como dice Garat, el culpable de un daño colateral es el que lo produce. Cuando lanzas una bomba con un CEP de 500 metros a una zona residencial. Y ese es el error. Aquí, ¿cuál fue el error? Un CEP de 10 metros que cayó en otro edificio o un mal apunte de inteligencia. Y ahí entraríamos a la discusión. Creo que con esta información yo mostré objetivamente lo que ha pasado y la gente que sus neuronas no son capaces de interpretar los datos seguirán insultando, seguirán diciendo cosas, y los que tienen cierto sentido común pues estarán aquí, ¿no? Yo creo que hay que entender este mapa, el objetivo, y si hubo un daño colateral, mal, muy mal, y pobres niñas. Eso es evidente. Yo creo que esto ahí vamos viendo, y en horario escolar sí había gente en ese sitio. Yo vi vídeos y lo puedo buscar, lo puse ayer en el programa contigo, Mariano, no, en el anterior. Creo que lo tengo solo, sí. De los niños contentísimos viendo caer las bombas en su ciudad. Alguno de los que apoyan a estas dictaduras, a todas, ¿me puede explicar por qué alguien está aplaudiendo y cantando cuando caen bombas en tu país? ¿Será que odias tanto la vida que te están obligando a vivir que no te importa perderla? Como dijo aquella mujer en enero, una mujer de casi 70 y pico 80 años justos, 80 años justos, que decía que llevaba 47 años enterrada en vida. Muerta. Sí. Justo, y que no le importaba ya morir, porque llevaba 47 años muerta. Entonces, cuando alguien dice eso y los demás sonreís y afirmáis estupideces, pues también haceroslo pensar, ¿vale? Es decir, yo creo que esto es importante. Cuando alguien dice eso, una mujer que no le importa morir porque lleva 47 años muerta, reflexionar un poco, ¿no? Yo creo que es importante. Pues, Juan Carlos, sí, te interrumpí, pero bueno, yo creo que ahora expliqué un poco todo esto y yo creo que es importante para no perder la objetividad y el rigor. Yo siempre digo una cosa, yo no soy imparcial. Yo hay causas que defiendo, lo que soy honesto. Y yo creo que eso es importante, en mi caso. Yo voy a luchar por eso. No quiero ser un agente de influencia porque no lo soy, porque a mí, a Mariano, no nos paga nadie. De hecho, nos pagamos yo en mi caso, las presentaciones que voy a hacer a Santander, me la pagué yo la gasolina. No tengo fundaciones que me patrocinan. Bueno, por cierto, voy a dar una conferencia en el Ateneo, pero me patrocina el Ayuntamiento de Gijón porque creen que lo que explico está bien. Pero nada más, es decir, yo creo que esto es importante decir esto y mostrarlo, ¿no? Mariano, sobre este tema, yo creo que en la guerra vimos muchos casos de errores en ambos bandos y misiles que se van de sitio, antiaéreos. Os mostré uno de un Patriot, mira, os lo muestro. Este es estadounidense, en una de las bases de Bahrein. Y se pudo ver, en este caso, un misil antiaéreo, bueno, ya lo puse antes, Patriot, que se va de zona y se cae en tierra. Y hay un vídeo por ahí mostrado también de una batería antiaérea iraní que se confunde y el misil falla y cae en tierra. Pero según geolocalizadores serios, GeoConfirmed, uno de ellos, está a 1.400 kilómetros del colegio. Pero, por ejemplo, podemos recordar lo que fue cuando el bombardeo de la República Federal de Yugoslavia, Serbia-Montenegro, año 99, al inicio de la campaña de Kosovo, entre febrero, marzo, abril de
de todo lo que hubo en ataques estadounidenses o de la OTAN, mejor dicho, cuyo secretario general era un español, era Javier Solana. Pues recordad que Estados Unidos cometió, con perdón, la gran cagada, que quizá eso le costó el puesto a Wesley Clark, de bombardear la embajada de China en Belgrado. Que la gente pensaba que era un objetivo militar, y ahí se armó una muy gorda junto con el standoff en el aeropuerto de Pristina entre tropas de la OTAN y tropas rusas, que querían controlar cada uno de ellos dicho aeropuerto, ¿no? Entonces, yo desde luego, hablaban ya de confirmados 53 niñas fallecidas, asesinadas, vamos a decirlo así, muertas. Es un horror. Pero que luego encima haya gente de una u otra rama o, con perdón, como se dice, su padre y su madre, que siga soltando barbaridades, me parece un poco triste. Sí, y eso mucha gente emplea el mismo, bueno, hubo un silencio. Yo creo que Juan Carlos y Mariano, nosotros hicimos aquí un programa en enero sobre los asesinatos de las protestas, pero hubo bastante silencio en los medios de comunicación más importantes, incluso públicos españoles, sobre la muerte de miles de iraníes. Y justo esto sí le hicieron eco, ¿no? Y se vio cómo vimos a todos estos agentes prorrusos propagar esto, incluso a una rusa que es famosa en España, Lusibaya, contar esto cuando pasaba lo mismo en Ucrania y se callaba. Es decir, no, o decía que el bombardeo de la maternidad que hubo creo que era cerca de Bucha, en Kiev, no recuerdo bien, y decía que eso era mentira. Encima, me recuerdo frente a Telecinco en un programa que poco tenía que ver con la intelectualidad, pero empezó a gritar de una manera que parecía desquiciada. Yo no sé si en aquellos instantes, con perdón, se había tomado alguna sustancia, porque asustaba, y si no, era una verdadera creyente en sus mentiras, lo cual me asusta bastante más. No, bueno, pero ese caso es creyente de Paganini, sí. Mira, hay una cosa que es importante. El teatro de Mariupol, que es justo, sí. ¿Quién, perdón? No. El teatro de Mariupol, que estaba lleno de gente con un cartel población civil dentro, sí. En grande, escrito en el suelo. Una cosa que yo lo dejo bien claro, y las muertes de los niños en Gaza, claro que sí, es una desgracia, evidente. El problema de la guerra urbana es que tiene consecuencias cuando el combatiente se refugia en los edificios civiles. Y eso pasa que no se pudo evacuar todas las casas de Gaza. Es decir, esto lo vimos, analizamos. Yo nunca defenderé atacar población civil, pero el combate urbano es lo que tiene. Se establecieron zonas de evacuación que el propio Hamas no dejaba evacuar para que hubiese rehenes civiles en el terreno. Después también hay una densidad de población muy grande y también, y esto lo quiero decir y ahora insultarme, vimos y asistimos a falsos ataques. Gente que eran actores que aparecían en varios ataques. Eso para mí es el mayor error comunicativo de Hamas, porque hacía que también otros ataques reales en los que murieron niños de verdad se viesen falsos. Y eso, en una guerra en la que todo el mundo sabe que murieron miles de personas, generar falsos vídeos es un error. Y yo creo que esto es importante entenderlo, que yo jamás defenderé la muerte de civiles, me parece un crimen, pero explico que el crimen también lo produce el que esconde militares entre los civiles, el que hace un búnker en los bajos de un colegio, el que hace un túnel que comunica posiciones armadas a través de los colegios o en un hospital. Eso es un crimen de guerra también. Y eso hace que el maniqueísmo simple no funcione. Yo creo que estoy en contra de la muerte de los niños de Gaza y la muerte de los niños también en Cisjordania o la muerte de los niños en Israel. Claro que estoy en contra. Los niños no tienen que morir en las guerras. Pero creo que a lo mejor mucha gente que está hablando de esto olvida la muerte de toda una familia en Ucrania asesinado por un dron kamikaze con cámara que sabe que va por ellos. O en Gerson, cuando los niños van al colegio o las amas de casa van a comprar, los drones FPV rusos van matando uno a uno a esas personas, en la llamada cacería. Es decir, la guerra, por desgracia, es así. Hay gente que es más fiel a la ley, intentan determinar objetivos militares y hay errores. Y esto, yo creo, sin perdonar a Israel o a Estados Unidos de la muerte de estos chavales, de estas chicas, puedo dar la explicación del error. Y eso no convierte que ha sido intencionado ataque al colegio. Creo que explicarme qué gana Estados Unidos con esto. A ver, pensarlo bien.
¿Qué gana Estados Unidos cuando es capaz o Israel de matar a los líderes uno a uno con nombre y apellidos, o mandar un misil con cuchillas a un coche para matar justo a los que van dentro del coche y no hacer ondas expansivas, atacar un colegio intencionadamente? Pensadlo, hombre. A ver si vuestras cabecinas piensan algo. ¿Qué gana? Cuando se quiere ganar al pueblo para que se libere contra el ayatolá. Pensadlo. Yo creo que fue un error. Un error, o un error del sistema antiaéreo, o un error del localizador de objetivos. Yo creo que hay que explicarlo así. Cada uno después buscará sus odios y fobias y tal, pero en este caso se ve. Un gran error desde mi punto de vista. Bueno, ¿algo más? ¿Vamos a algunas preguntas? Vale. A ver, Diego, te explico. Diego, te explico. Mira, yo te lo voy a explicar claramente. Un hospital es un edificio. Si está lleno de gente enferma, es un objetivo ilegal. Si está con militares dentro, es un objetivo legal. Hay batallas en el hospital de Kupiansk ahora mismo. Hace 15 días, hace un mes ya, porque esa zona está liberada, el hospital de Kupiansk era zona de combate, porque ya no era un hospital, era una zona militar. Eso te lo explican muy bien las leyes de la guerra. Y aquí en este canal vino un almirante de la flota, amigo mío, que lo voy a traer estos días para que venga a hablar de lo que está pasando, el almirante Juan Rodríguez Garat, experto en leyes internacionales de guerra, que explicó que un objetivo civil se convierte en militar cuando alguien lo militariza. Y un hospital con soldados dentro ya no es un objetivo civil. Y el crimen de guerra lo hace el que mete gente militar dentro de un hospital. En este canal mostré imágenes de formaciones militares de los Basij en colegios en Teherán. Ese colegio ya es un objetivo militar, porque tiene dentro 5 blindados y 50 motos. Este caso no es el que estamos hablando, ¿vale? Pero quiero explicaros que el mundo es más complejo, es decir, esto no es así. Sois muy simples en vuestras aseveraciones y gente que el único error que comete es seguir a gente que tiene 1 millón de seguidores y dice que hay bombas nucleares no radioactivas. Y tiene 1 millón de visualizaciones y miles de visitas y de likes. Pues, sí, sorprende porque existen esos apriorismos en donde los túneles que están por debajo no existen, el ser cuarteles generales con militares que desaparecen porque, claro, como van vestidos de civil, ya no son militares. O que te digan, es que es entre las 9 y las 3 de la tarde. Y si le bombardeas a esa persona a partir de las 3 de la tarde, está en horario libre y ya no es un militante de Hamas o de Yihad Islámica. Este tipo de cosas es alucinante, pero te lo acaban diciendo. Madre mía. Respecto de... Horario oficina. Claro, es solamente militante de Hamas en horario oficina. Es alucinante. O que haya en Gaza más túneles que en el subterráneo, en el metro de Nueva York. Más de 500 kilómetros de subterráneo. Imagínate todo ese dinero invertido en otras cosas. Recuerdo un túnel entre Siria y Líbano con rieles, que ríete tú, yo calculé cuánto podía haber costado eso, y entre 25 y 150 millones de dólares solamente ese túnel. Es alucinante el dinero que se ha invertido en armas, en guerra, en destrucción, y esto, ciertamente, el pueblo iraní lo sabe. ¿Cuánto dinero Espera, ha ido que en tengo una noticia muy, muy importante. Si esto es cierto, tenemos un problema gordísimo si se confirma esta noticia. Me la acaba de pasar a Ana Comeneo y el titular es muy fuerte. El ministro de Defensa británico, Hindley, afirma que se lanzaron 2 misiles hacia Chipre. Esto, si es cierto, es un ataque a un país OTAN. Sí, tal cual. Y UE. A ver qué hacemos si esto se verifica. Artículo 8 de la OTAN. Y 5 también, de ataque sobre el 5, no el 5, es el 5. Sí, el 8 es el de consultas. No, primero va a ir el artículo 8 de consultas, seguro, y el artículo 5. Si esto es verdad, ¿qué va a hacer la OTAN? Ya nos la tragamos muchas veces con los rusos, con lo que hacen en Polonia. Hubo el artículo 8, porque eso lo digo, es llamada consultas. Si esto es cierto, artículo 8, va a haber unas llamadas consultas. ¿Chipre no es de la OTAN? Bueno. ¿Y de la UE? Es de la Unión Europea, ¿vale? Nos vamos al artículo de defensa mutua de la OTAN, de la Unión Europea. Pero, escuchad, británico, cuidadín.
Chipre Ahí tiene están dos bases con británicas. proceso, ¿eh? El objetivo eran las 2 bases británicas en El Larnaca, Chipre, sí, sí. artículo 5 de la OTAN. Me da igual, o sea, es que en Chipre hay 2 territorios extraterritoriales chipriotas que pertenecen al Reino Unido desde la independencia y son bastante grandes. Por lo tanto, el objetivo era Chipre. En Chipre hay 3 elementos. Uno, el tema de las 2 bases soberanas, que son territorio británico, como si fuera Dorchester o Surrey. Tenemos el tema de Chipre, propiamente, la república que está dentro de la Unión Europea y que también tiene su artículo 5 equivalente. Y está Turquía, porque pudiera Ahí hacer eso tan al sentirse norte, República. concernida a Turquía, Erdogan, a la hora de decir, a poco que se hubiera desviado, también aparece dentro de la República Turca de Norte de Chipre, lo cual implicaría a los 3, que seguramente dirán algo. No, pero a ver, me lié porque yo quería decir británicos, es decir, la noticia es británica y aquí tenéis las bases chipriotas en Limassol y Chipre, Famagusta. los británicos, tenéis la de Limassol, esta aquí que no me acuerdo cómo se llama, y la de Limassol, y esta. Limassol y Famagusta. Limassol y Famagusta, vale, tenéis ahí las 2 bases. Es decir, si el ataque era un objetivo británico en territorio del Mediterráneo, es ataque a la OTAN. El Mediterráneo protege a todas las islas del Mediterráneo de la OTAN. Y por tanto, si estas 2 bases eran el objetivo, esto forma parte de la OTAN, aunque Chipre no pertenezca. Pero Grecia sí. Y Grecia es padrino de la República de Bueno, Chipre. no, pero no, en este caso, si es Uno y la otros base. países, de hecho, Si los británicos, a ver, por un lado, nos vamos a elegir el objetivo. Si el objetivo era eso, Denali y Akroti, esos son los nombres, justo, esos son los nombres. Esos son. Yo sabía que los otros no eran. Eran Denali y Akroti. Que tengo un programa con Carlos Caballero en que mostramos todo de Chipre y otro con Carlos Canales sobre la historia de la guerra greco-turca, perdonad. Cuidadín con esto. Prefiero que sea un ataque a la OTAN que un ataque a la Unión Europea. Y digo por qué. Porque el ataque a la Unión Europea, no, a la OTAN, es un ataque en que cada país miembro tiene que elegir cómo ayudar al socio. Mientras que la Unión Europea dice que un ataque a un país de la Unión Europea es un ataque a toda Europa. Respuesta y si Chipre está en la Unión Europea, lo tenemos peor. Sí, elegir que el ataque sea a los británicos. Sí. Pero ¿cómo que los británicos no son de la OTAN? Madre de Dios, madre de Dios. Madre mía, madre mía, madre mía. Tira, busca la Wikipedia, anda. Tira que libras. Madre mía, Cuidado, no le pinchemos mucho porque igual va a decir que Carlos es reptiliano. No, hombre, el Brexit fue de la Unión Europea. Fue de la Unión Europea, pero son de la 2016, OTAN. hace 10 años, sí. Ah, pero es otra cosa. Y de hecho, los británicos quieren ahora mismo unirse de nuevo a la Unión Europea en el plano militar. De hecho, tienen un intento de crear una nueva unión. Y también de quitar aranceles, etcétera. Sí. No meterse en la UE, pero una especie de asociación de todo libre asociados. Al fin alguien nos da la información. Son del Pacto de Varsovia, los británicos. Ahí, gracias. Este sí que es buena. Gracias. Un poco de humor. Esto es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, pues chicos, esta noticia. Yo tengo que marchar. Lo siento. Esta noticia la dejamos aquí. Hay que analizarla más tarde. Mi idea es hacer un programa de esos de hablamos por la tarde y lo haré a las 4 de la tarde y después a las 8 tengo de Ucrania y a las 10 historia. O sea, voy a tener un domingo importante, pero ahora tengo algo más importante, que ya lo sabéis, que es un encuentro deportivo familiar. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y gracias, Mariano. Si queréis decir algo como despedida, Juan Carlos. Bueno, pues básicamente lo que iba a comentar era referido a lo de Juanjo, que sugería la presencia de botas de soldados estadounidenses, sobre todo en la zona de Mandravás, a la zona de tierra cercana al Golfo. Esto será complicado por el tema de los MAGA, que ya seguro que chirriarán las costuras a la hora de esta participación porque Trump entró en esta administración siendo pacifista, que no iba a iniciar guerras, y esto va a ser problemático, sobre todo si meten soldados. Con otra administración igual sería fácil, teniendo en cuenta la propia idiosincrasia de
Irán, que está concentrada de los Zagros para arriba, es decir, en la franja central. Pero bueno, ahí ciertamente va a resultar complicado por esa situación de proximidad, como decía Juanjo, a la hora de los ataques a los países del Golfo, y que los países del Golfo van a querer una situación de colchón de seguridad. Pero esto evidentemente evolucionará, como hemos visto con el tema de esta noticia de Chipre, así que la situación va a ser bastante inestable, va a ser bastante líquida. Bauman se sentiría muy interesado en todo esto y seguro que escribiría un segundo libro de su política líquida. Así que estaremos atentos a todo esto. Dicen aquí que a Jamenei le lanzaron misiles Blue Sparrow, puede ser, sí. Que alcanza una velocidad de entre Mach 5 y 9. O sea, entre 6.300 y 11.000 kilómetros. Sí, puede ser. Sí. Yo dije que iban a ser, que no los detectaban ni locos. Pues voy ahora mismo a finalizar con Mariano y... Nada, perdón por tener que irme así de nuevo. Los fines de semana es lo que tiene. Cumplir algunas consideraciones y no decir que estoy completamente de acuerdo en todo lo que comentáis, pero en mi caso sigo pensando que a pesar de la campaña de superioridad aérea que puede acabar con lo que es o descabezar el régimen, esto va para largo. Espero o confío que que tengamos que ver una iraquización, ya en este caso como en 2003, la invasión de Irak, guerra de Irak, en el escenario iraní con 90 millones de habitantes, una balcanización del Estado, como se está viendo en Libia, porque, vuelvo a repetir, es un Estado multiétnico, multirreligioso y plurilingüístico, a pesar del paraguas de la República Islámica, esta teocracia. Ojalá se pueda ver un cambio a mejor y que no todo, y que también se base en la defensa de derechos humanos, aunque lo veo complicado, por no decir casi imposible. Y que una vez más es un placer siempre estar aquí, Paco. Muchas gracias contigo, con Juanjo y con Juan Carlos. Pues muchas gracias a ti y espero que los habituales del canal sigan viendo este canal como una fuente fiable. Somos humanos, somos gente normal que está en la cocina de su casa, en un cuartito dentro al lado de la cocina de su casa, o donde podemos estar, porque somos gente que intentamos explicar con los conocimientos adquiridos durante mucho tiempo lo que está pasando. ¿Podemos confundirnos? Claro que sí. Lo que no vamos es a mentir. Yo no me paga nadie para engañar, para mentir, para difundir fake news. Yo puedo confundirme, contar alguna fake news porque no la verifiqué bien, pero nunca me encontraréis mintiendo intencionadamente. Si yo creo que esto es así, que está confirmado que es en Irán, no voy a mentir porque sea trending topic decir que fue Afganistán. No. Si fue aquí, y lo siento si hay gente que no le gusta. Yo no me trago mentiras. En este caso, lo que no estoy diciendo es que hayan muerto 50 ni 80. Estoy diciendo que ese edificio existe y está allí. Punto, pelota. Cada uno de los demás que verifique lo que quiera y que no se deje llevar tampoco por su sesgo. Hay que a veces también criticar incluso aquello que defiendes, porque la diferencia entre un verdadero demócrata y un fanático es que el verdadero demócrata cambia de opinión si lo que le cuentan es cierto. Y el problema que vivimos es una polarización de la sociedad que va a acabar con las democracias y nos va a llevar a esas dictaduras de un sesgo o de otro. Y yo estoy aquí para defender mi libertad de expresión y la de la gente que creo que cuenta la verdad o lo que cree que es cierto. Y esto es importante. Muchas gracias a todos y si os ha gustado el programa, os pido que os suscribáis, que deis a me gusta, dejéis un comentario y que intentáis dejar un comentario al finalizar el programa, abajo del programa, porque eso lo agradece YouTube y nos trae más gente al canal. Si sois nuevos, suscribiros. Y si queréis saber más sobre el tema de geopolítica, mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, lo explica. La gente que lo leyó dice que está bien, que explica cómo funciona el mundo. No es una tesis profunda, es un libro de divulgación geopolítica, que creo que os viene bien a muchos profundizar sobre el tema. Gracias a todos y os digo una cosa, hoy haré un programa de Hablamos en el que daré respuesta a vuestras preguntas. Hoy no puedo porque estuvimos hablando mucho e informando, pero sí, a las 4 de la tarde voy a intentar hacer el programa de Hablamos abierto totalmente a vuestras preguntas. Estar atentos y lo pondré aquí en el canal. Gracias y hasta la próxima.